perfecto. Entonces, Hechos 27, como dice allí, inicios del clamor de medianoche, ¿no? ¿Alguien que me ayude a leer esta cita? Yo puedo leer. Ya. Dice, en la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria visible en la invisible, forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Amén. Amén. ¿Algún comentario, hermana Solange, referente a esa cita? Sí, mi comentario sería que ese es básicamente nuestro principio en cuanto al estudio que vamos a tener todo este mes sobre el principio, sobre el mensaje del clamor de medianoche, este principio del estudio de las parábolas, que las cosas celestiales el Señor nos las revela a través de las cosas terrenales. Amén, así es. Una cosa que también podemos aprender a través de este estudio es que nosotros podemos tomar cualquier historia de la Biblia y hacerle una parábola. Eso es lo que nos ilustra Dios a través de las historias, ¿no? De las historias bíblicas. Y estas historias, a su vez, tienen una enseñanza para nosotros. Okay. En la parábola de Hechos 27 podemos encontrar la historia de dos instituciones. El pueblo de Dios, el Israel moderno, que sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y la Tierra Gloriosa, que sería Estados Unidos. A su vez, amplía nuestra visión y panorama y rompe la limitante que teníamos, que no nos permitía apreciar eventos externos y no veíamos que también puede aplicarse línea sobre línea. Esta parábola nos habla del cuarto viaje misionero de Pablo y encontramos los siguientes personajes. Encontramos a Pablo, que sería nuestro protagonista, Aristarco, que es el compañero de prisiones, que es el voluntario, y Lucas, que es el compañero médico, y los demás prisioneros. Este estudio también nos ayudó metodológicamente a poder estudiar profundamente un texto y nutrirnos de la palabra de Dios, y lo podemos ver cuando encontramos información en los nombres que nos muestran gran luz. Por ejemplo, Pablo significa pequeño o chiquito. Aristarco significa el mejor príncipe o el mejor gobernante, que sería Jesús. Daniel 10:13 podemos encontrarlo. Y Lucas significa luminoso dador de luz. ¿Ok? Que este quedaría representando al Espíritu Santo. Ok. Este viaje que se lleva a cabo en dos navíos. ¿Ya? En el versículo 2 de Hechos 27 dice, y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Adamitena significa permanecer en la muerte, que es el significado del nombre del barco. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde parte este navío? El punto de comienzo del barco es en Cesarea. Aunque no lo dice explícitamente,
cuando vemos en el contexto de Hechos 24, 24 al 25, nos indica que Pablo estuvo aproximadamente 2 años en prisionero en Cesarea. Entonces, el punto de partida nosotros vamos a tomar que es Cesarea. Ahora, ¿qué significa Cesarea? Nosotros cuando vamos a ver estos estudios, vamos a ir detallando el significado de cada uno de estos nombres, ¿no? Y de los puntos de partida y de los puntos de llegada que Pablo hace a través de este viaje. Sí, y Cesarea significa cortado o separado. Aquí encontramos una relación con Daniel 2, donde esa piedra no cortada con mano, que representa el comienzo de la iglesia triunfante. Estando en Cesarea, Pablo le predica a 2 gobernantes romanos, que es Félix y Festo, y a un rey judío, que es el rey Agripa. Les predica el mensaje de justicia, dominio propio y juicio venidero, que se refiere al mensaje del primer ángel. Por eso podemos marcar el tiempo del fin a Cesarea, que sería el primer hito. La transición de gobierno tiene similitud a la que encontramos en el hito del tiempo del fin de nuestra línea con Reagan y Bush. ¿Ok? Podemos hacer esa comparación de Félix y Festo y en Reagan y Bush. En Agripa encontramos a un hombre judío conocedor de las profecías, pero se encontró en un gran orgullo. También encontramos aquí relación a la cuarta generación. ¿Ok? Esto es un hito. Cesarea representa el primer hito, que sería el tiempo del fin. Y este hito tiene estas características, que sería una lideranza compartida, que sería en Estados Unidos. Recordemos que este estudio representa las 2 instituciones, que sería Estados Unidos y la Iglesia Adventista. Entonces tenemos a Félix y a Festo, Reagan y Bush, y como representación de la Iglesia Adventista tendríamos el rey Agripa. ¿Por qué? Porque el rey Agripa era conocedor de las profecías. De hecho, Pablo le dice, yo sé que tú crees en los profetas. Entonces, el rey Agripa tenía conocimiento de las profecías y adicional a eso, nosotros vemos marcado en este hito la cuarta generación y voy a mostrar también, voy a mostrar una cita donde les voy a indicar por qué sería la cuarta generación rey Agripa. Y adicional, también recalcar que se da el mensaje del primer ángel y por eso es una característica del hito del tiempo del fin. ¿Ok? Aquí está la línea donde podemos ver que ellos llegan a Cesarea, donde Pablo le dio el mensaje a Félix y a Festo. Ya hay un cambio de lideranza, que significaría el tiempo del fin. Y aquí vemos también una transición de Félix y Festo, de Reagan y Bush. Tenemos acá también al rey Agripa como rey judío, que era responsable de nombrar al sumo sacerdote, y Ellen White marca sus ancestros desde su bisabuelo hasta él como hombre que matan profetas. Entonces quedaría marcada la cuarta generación de asesinos de profetas. Ella lo menciona de esa manera. Entendemos que es la experiencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la estructura de los Estados Unidos. Es el cuarto viaje de Pablo y se ve marcada la cuarta generación en Agripa. ¿Ok? Entonces en el versículo 3 dice, al otro día llegamos a Sidón, que sería el segundo punto, que sería el segundo hito, y Julio, tratando humildemente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Sidón significa esperar
al acecho como método de caza, que sería como un tiempo de espera, o tiempo de tardanza, espera, que sería paralelo con el 19 de abril de 1844. ¿Ok? Entonces acá en esta cita, que es la vida de Pablo, dice que su estadía en Sidón fue un oasis, un refrigerio para Pablo. Lo asociamos también con la lluvia tardía. Vemos también marcada la cuarta generación en Génesis 10:15, pues Sidón es el hijo de Canaán, que es el hijo de Cam, que es el hijo de Noé. ¿Ok? Entonces allí también en el segundo hito vemos marcada una cuarta generación. Ok. Ahora, ¿quién representa Sidón? ¿A quién representa Sidón? Isaías 23:2 dice, ¿a quién representa Sidón en la profecía? Sidón abastecía a Tiro. Jeremías 25:22 nos recalca que es una triple unión, Sidón, Tiro y el conglomerado de reyes, los reyes de las costas. Tiro representa a Babilonia. Babilonia representa al papado y hasta 1798 tenía supremacía, pero recibe la herida mortal. Cuando es sanada esa herida mortal en el decreto dominical, y es cuando vuelve a tener el poder. En Apocalipsis 13 vemos que hay una bestia que sale de la tierra y le da poder a otra bestia previa. Estados Unidos le da el poder al papado. El papado es representado por Tiro. ¿Y quién abastece a Tiro? Sidón, que sería Estados Unidos. ¿Qué significa abastecer? Reponer lo que perdió, que sería el poder como tal. Ok, aquí podemos ver el segundo hito, marcado como el 911. El auto lo... Ok, anotamos un tiempo de tardanza. También podemos marcar el refrigerio, la lluvia temprana y la cuarta generación. ¿Tienen alguna, cómo vamos hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Al galope. Muy rápido. Voy más lento. No, digo, simplemente que son muchas cosas para retener muy rápido. Sí. No hay que olvidar, ¿no? La idea aquí de esa serie, dentro de ese mes, más o menos en 30 presentaciones, hacer un repaso de todos los temas que deberíamos ya manejar. Lo hemos presentado, hay material bastante, y es ponerlo en nuestra mente, en nuestra memoria otra vez, y ahí nos toca hacerlo rápido, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como dice el hermano Marcos, aquí tratamos como tal de ponerlo más resaltante, porque son estudios bastante extensos, son como 15 videos, de hecho 27. Entonces es como, todo es importante realmente, en todos los 15 videos para mí todo es importante, pero entonces hemos tratado de ponerlo más resaltante de cada hito, pues no extendernos en las citas, porque si no vamos a No, durar mucho. está perfecto, Marina. Así que si voy muy rápido, me dicen y podemos ir más lentito, y ahí si tienen alguna pregunta, algún comentario, igual pueden hacerlo, siéntanse libres. Ok, vamos a seguir. Ya. Mm, 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 ya.
un momento. Ok, dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ok, entonces en el verso 4 de Hechos 27 nos comenta eso, ¿no? Ellos llegaron a Chipre y que los vientos eran contrarios. Chipre, el significado de Chipre es hermoso. Otro versículo en la Biblia que tiene la misma palabra, que deja que la Biblia se define a sí misma, es Cantares 4:7, donde dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Entonces sería igual, sería hermosa, igual, sin mancha. El nombre de Chipre proviene de la palabra Kitim, que también marca la cuarta generación desde Noé. Ok. Ahora, ¿con qué hito alineamos Chipre? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer esa cita? La primera. Ese comentario, disculpe. Leo, Sí. la primera. En estas citas está contando la época del clamor de medianoche. Dar un testimonio viviente significa que tengo una vida impecable, sin mancha, y doy un testimonio puro. Por eso lo alineamos con Chipre, porque tienen un carácter hermoso y sin mancha. Amén. Ok. La siguiente dice, ¿qué características tenía el clamor de medianoche? En el periodo de tardanza, que empieza el 19 de abril de 1844, después de que dijeron que Jesús venía en 1843 y no vino, quedaron desorientados y no tenían una brújula. Por lo tanto, entró el fanatismo al movimiento milerita. Pero cuando llega el clamor de medianoche, que quiere decir hermoso, sin mancha o claro, hay un mensaje claro y puro. Y que los vientos contrarios, ¿qué significa eso en la Biblia? Significa doctrinas. Vientos contrarios, mensajes contrarios. En interno, nosotros vemos en Chipre, cuando estudiamos Hechos 27 con un poco más de profundidad, nosotros podemos ver que Simón el Mago era un falso profeta. ¿Ok? También vemos marcado a Elimas, a Bar Jesús, que también ellos eran judíos. Vemos a ellos dos que serían los vientos contrarios del mensaje que se estaba dando. ¿Okay? Que ellos serían los falsos profetas. Y que sería, en este caso, en este hito, el fanatismo, ¿no? Los dos falsos profetas que atacaron la iglesia primitiva eran oriundos de Chipre. Entonces acá podemos marcar el tercerito, que sería Chipre, como bello puro. Esas serían las características. También podemos marcar clamor de medianoche. También podemos marcar los dos falsos profetas, que serían Bar Jesús, Simón el Mago. Bar Jesús se encuentra en Hechos 13 y Simón el Mago se encuentra en Hechos 8. Y la cuarta generación también la podemos ver marcada allí a través de Kitim, que sería la descendencia de Noé. Y lo que significa Chipre. Ok, dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ok.
Significado de Licia. Derrocar o dar vuelta. Panfilia, una nación que está conformada por todas las tribus. Antes de que termine el viaje hay algo que es derrocado y se forma una nación que incluye a todas las tribus. Ya. Entonces, en ese periodo nosotros podemos ver que desciende Estados Unidos como el sexto reino que culmina y asciende el mismo Estados Unidos, pero en este caso siendo gobernando a través de la ONU como el séptimo reino. Quería preguntar si habría, en este caso, en este periodo, hay nueva luz, porque no sabría, ahorita no sabría si hay nueva luz referente a esto. Quería preguntar no sé, al hermano Marcos, al hermano Solange, que saben respecto a este punto. No entiendo la pregunta, perdón. En este punto, cuando la iglesia, cuando Estados Unidos desciende como el sexto reino que termina, y luego asciende siendo el séptimo reino a través de la ONU, o sea, sería gobernando la ONU, ¿no? Porque en los videos ella comentaba que era Trump gobernando los Estados Unidos, descendiendo, y luego sería Trump gobernando la ONU, ascendiendo como el séptimo reino. Entonces no sabría si había algo nuevo, o sea, alguna luz nueva, o está vigente todavía esta interpretación. Recientemente, cuando la hermana Tess comentó acerca del tema de la ley dominical y del último presidente, ella nos recordó que nuestro concepto antiguo era que Trump marca el cambio, ¿no? Trump marca el cambio de la caída de los Estados Unidos al surgimiento de la ONU y que eso será con la ley dominical. Y él dijo que no tenemos buena evidencia que así sea, que no necesariamente es Trump que marca ese cambio. Mari. Okay. Yeah. Sí. Hola, ¿puedo? Hola, sí. Claro. Gracias. Por favor. A ver, nosotros teníamos entendido que era Estados Unidos es el séptimo reino de la profecía bíblica, así como también es el sexto reino. Lo que pasa es que cambió de carácter. Antes era la bestia que tenía cuernos como de cordero, pero esa bestia mutó, cambió de forma y ahora es habla como un dragón, ¿sí? Es los Estados Unidos en una forma de gobernar unilateralmente el mundo, ¿ya? Esa era la visión que nosotros teníamos. Lo que pasa es que nosotros hacemos la aplicación de la ONU porque así como es interno, así también es externo. Una nación compuesta de muchas tribus, entonces nosotros hacemos la aplicación de la ONU, pero sigue siendo los Estados Unidos en forma de dragón, ya no más de cordero. Ya no defiende ni el protestantismo ni el republicanismo, ahora cambió de forma. Es una dictadura moderna. Sí, gracias César. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, lo que pasa es que en ese sentido veríamos como la ONU actuando mal, ¿no? Siendo uno de los reinos y pues ahora manejamos, o sea, ahora entendemos que esas son teorías de conspiración que hay en contra de la ONU.
Lo que pasa es que no sería la ONU como como el gobierno de la ONU, sino que nosotros tenemos que ver las dispensaciones pasadas. ¿Qué fue lo que pasó en 2001? Estados Unidos colocándose como un dictador sobre las naciones. Son las naciones, hoy todos los países están en guerra, pero en ese momento son los países obedeciendo, sometiéndose a la autoridad de Estados Unidos. Eso sería esta séptima cabeza. Ah, bueno. O sea, en sí no serían las naciones, la organización como tal, porque Trump hasta está en contra y se salió y todo. Claro. No sería como la conocemos ahora. La ONU no representaría los intereses de muchos países como es ahora, sino que representaría el accionar y de los deseos del Estados Unidos en dictadura. Ok, gracias. Una Gracias. pregunta. ¿Sí? Sí, ¿y cómo se aplica eso internamente? Esa unión. O ese cambio, ¿no? De esa triple unión de Papá o Estados Unidos y el conglomerado de reinos. No entiendo mucho, no entiendo muy bien la pregunta, hermano. Porque internamente podemos Sí. ver, o sea, el paralelo que podemos hacer acá es la iglesia adventista descendiendo y ascendiendo la iglesia triunfante. Entonces, en lo externo tenemos la representación de Estados Unidos haciendo el cambio, como ya lo dijeron nuestros hermanos, y internamente vemos a la iglesia adventista, o sea, como pueblo, vemos a la iglesia adventista descendiendo y a la iglesia triunfante ascendiendo. No entiendo su pregunta. No, sí, está bien. Está bien, gracias. Ok. Vamos a seguir. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ya, sigamos. Ok. ¿Qué significa mira y licia? Mira proviene de la palabra mirra, planta, perfume medicinal, alivia el dolor. Es amarga y para hacerla más agradable se la mezcla con vino. En la línea de Miller, ¿en qué momento ellos tuvieron un momento muy amargo? En el chasco, obviamente, de 22 de octubre de 1844. ¿Ok? Licia significa pelo blanco, lobo blanco, crueldad o lobo cruel. Blanco o lobo cruel blanco con el que se describía la cosecha madura del trigo. Cosecha, cuando llega este hito, hay estructuras que son ungidas y una mirra se utiliza para ungir reyes y sacerdotes. Sabemos que el momento en que termina de caer Estados Unidos es la ley dominical. O sea, deja sus pretensiones de ser un cordero y se muestra como es. Y comienza la cosecha de la iglesia adventista del séptimo día. Se termina el viaje en la nave Adramitena, pero las personas siguen el viaje en otra nave. Se termina para las instituciones, pero sigue para las personas. Un momento. Ok, dice,
a partir del versículo 6 encontramos que hubo un cambio de nave. El versículo 6 dice, y hallando allí el centurión una nave Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Alejandría significa protector o defensor del pueblo, hombres. Tiene un enfoque positivo del barco, ¿ya? En la vida de Pablo, Ellen White nos dice que es un buen barco, en contraste con el barco anterior, que era malo, o decidía permanecer en la muerte. Es severamente probado. Diferencia entre los dos viajes. Dios no tiene necesidad de probarte si no tienes la voluntad de vivir, si decides permanecer en la muerte. Entonces nosotros podemos ver que en el antiguo barco, que era Adramitena, que significaba permanecer en la muerte, estas personas o estas instituciones como tal, ellos decidieron permanecer en el estado en que estaban, ¿sí? Permanecer, Pablo les mostró un mensaje y ellos decidieron rechazarlos. Ellos se vieron en la condición de muerte, porque cuando te dan el mensaje del primer ángel, tú reconoces que estás en muerte, ¿no? Y tú decides si rechazarlo o aceptarlo y vivir. Y ellos decidieron permanecer en este estado. Ok, el siguiente hito. ¿En dónde se sube Pablo? En Mira, Licia, donde se bajó el otro barco. Mira sigue representando ese chasco y esa cosecha. En el primer barco notamos que había una relación con la decepción y la cosecha. Para la segunda nave, este hito representa el 22 de octubre de 1844, que sería el Gran Chasco. También fue la introducción del tercer mensaje, que es un mensaje de cosecha. Licia es igual a lobezno, como un lobo. En ese año encontramos una elección muy importante de Henry y James, que marca el comienzo de esa conversión de cordero a bestia, cuando ellos huyeron de la colonización europea y empiezan un imperio colonial hasta conformar una gran nación. Ok. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Eso dice el versículo 7. De Hechos 27. Entonces, en el año 1863, las dos instituciones cambian de rumbo. Este año es justo la mitad de la Guerra Civil Americana, que sería de 1861 a 1865. Justo a la mitad, algo sale mal para Estados Unidos y también para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En lo externo, hay una pequeña progresión hacia la unión de la Iglesia y Estado, cuando es fundado como protector del pueblo, es fundado como nación laica. Y este era el objetivo que Dios tenía planeado para esta nación. Pero en 1863 se olvidan de este plan original y reciben una propuesta. Salmon Chase, el secretario de Tesoro Nacional, la propuesta al Congreso Nacional para imprimir en las monedas
La frase in God truth, que significa en nuestro Dios confiamos. Esto se puede decir que es una violación a la primera enmienda, que no se iba a favorecer ninguna religión o credo sobre otra. Pero esto es un paso hacia la unión de la Iglesia y el Estado, y muchas personas se opusieron fuertemente a este tipo de cosas. Y en lo interno nosotros podemos ver en 1863 a James White, que saca una pancarta en la que no aparece la profecía, que era la piedra angular del entendimiento que había tenido Miller, la de los 2520. Fue la primera profecía que Miller encontró y la que lo ayudó a entender todo lo posterior. Y es la primera joya que se pierde y la primera en ser desparramada. Elena nos dice que el primer y segundo mensaje son para ella como roca eterna, que nos tienen que guiar de acá hasta el cielo. Sin embargo, en 1863 se rechaza la historia pasada, el Éxodo, que fueron los mensajes que nos habían separado de las iglesias protestantes. En 1863 se toman pasos para parecernos más a las iglesias protestantes y ser menos discriminados como una secta. Es también el año en el que se busca la aprobación del gobierno. Y vemos un periodo de 126 años, que más adelante lo vamos a ver. Ok, Creta significa carnal. ¿Qué relación se podría hacer carnal y espiritual? El carnal es de este mundo y el espiritual es del cielo. Y es por esa mundanalidad, que de paso es la característica de la iglesia de la Odisea. Dios tiene que hacer algo en 1989 y trae un mensaje. Salmón significa ola, agitación e inundar. Tiene similitud con la descripción del rey del norte que desborda y pasa por encima la aplicación que en el periodo de 126 años, que sería de 1863 a 1989, la iglesia adventista tomó el vino de Babilonia, pareciéndose más a las protestantes. Okay. El verso 8 dice, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lecea. Y Lecea significa sabios o engrosados. Llegaron a Nido, a Lasea, con mucha dificultad. Y es eso lo que representa este número. 126, que sería el diezmo del cautiverio papal de los 1260 años. Ellos pasan un tiempo acá, pero en contra de los consejos de Pablo, se entusiasman y zarpan nuevamente en el versículo 13. Pablo le da un mensaje al liderazgo nuevamente. El motivo por el cual el centurión rechaza el mensaje de Pablo es para seguir a la mayoría, y eso también lo podemos encontrar en la vida de Pablo. Página 264.2. Allí podemos revisarlo. Entonces Pablo les da un consejo a ellos y ellos lo rechazan. Ellos deciden nuevamente zarpar.
Ok, en el verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. No habían avanzado mucho cuando un viento tempestuoso, como el que en esa latitud a menudo sucede al viento del sur, estalló sobre ellos con una furia despiadada. Ellos deberían haber sabido que venía el viento del este. En aquella latitud sigue a menudo al viento del sur, el viento tempestuoso. Sabemos que el sur representa al rey del sur. Siempre que vemos actividad del rey del sur, debemos esperar también la actividad del Islam. Cuando golpea la tormenta, el estado del barco era desesperado. Cuando golpea la tormenta a esas instituciones, esta fecha es un estado desesperado, que sería el 9/11. ¿Qué precauciones se tomaron para cuidar del barco? Lo ataron. El verso 17 dice que se hizo esfuerzos para ceñir la nave. Quedan a la deriva por rechazar el mensaje de Pablo. Terminan en esta tormenta en la que su estado era totalmente desesperado. Okay. En el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí nosotros podemos encontrar el hito de la medianoche. Pablo había dado el primer mensaje en Lecea y luego, en la Sea, y luego a la medianoche les da un segundo mensaje que representa el segundo ángel. Característica importante que podemos notar es que siempre el primer mensajero tiene una imagen errada del reino en que están anunciando, como es el caso de Moisés, Juan el Bautista y de Milet. Y Pablo corrige su mensaje del verso 10, que iba a perder la nave y sus vidas, a que solamente iban a perder la nave. Porque él les da un mensaje y primero les dice que ellos iban a perder la nave y sus vidas. Y luego él lo corrige y dice que solamente iban a perder la nave en esa tempestad. Ok. Ya. Medianoche. En este hito encontramos también un cambio de lideranza. Centurión y capitán por Pablo. Cuando se encuentra en circunstancias más desalentadoras que habrían tenido una influencia deprimente sobre los cristianos a medias, se muestra firme de corazón, lleno de valor, esperanza y alegría, y exclama, regocíjense en el Señor, siempre, y nuevamente digo, regocíjense. Se ve la misma esperanza y alegría cuando está en la cubierta del barco. La tempestad azota a su alrededor. El barco se hace pedazos. Da órdenes al comandante del barco y preserva la vida de todos a bordo. Aunque es un prisionero, es realmente el capitán del barco, el hombre más libre y feliz a bordo. Cuando naufraga y es llevado a una isla bárbara, es el más dueño de sí mismo, el más útil para salvar a sus semejantes de una tumba de agua. Entonces aquí podemos ver a Pablo como capitán del barco, ya que él dio las órdenes sobre el capitán y el centurión para poder salvar la vida de los tripulantes. Ok, ahora vemos el clamor de medianoche.
Y hasta este punto, solo Pablo les había dado el mensaje de ánimo, hasta que en el versículo 28 encontramos otro tipo de mensaje. Dice, y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda. Hallaron 15 brazas. 20 brazas y 15 brazas, si lo pasamos a pulgadas, da 2520, que es un símbolo de tiempo. Entre el clamor de medianoche y el naufragio, vemos que en el versículo 37 dice, y éramos todas las personas en la nave 276. Encontramos dos grupos de personas, Pablo, Aristarco y Lucas. Entonces serían 273 personas. Dice 273, símbolo de los levitas. En número 3:12 dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serían pues míos los levitas. En el 46 dice, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte acá? Sí, gracias. Ya. Ok, el naufragio. El último hito, que sería el naufragio, es la ley dominical, como también lo vimos en la nave Adramitena, que es el cierre del tiempo de gracia para las instituciones, los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. En la isla de Malta llegan a salvo. Durante los 3 meses que los náufragos se quedaron en Malta, Pablo y sus compañeros en el trabajo aprovecharon muchas oportunidades de predicar el Evangelio. De manera notable, el Señor obró mediante ellos. Por causa de Pablo, toda la compañía de los náufragos fueron tratados con suma bondad. Se suplieron todas sus necesidades y al abandonar Melita, fueron provistos liberalmente de todo lo necesario para su viaje. Hubo una predicación a los nativos, no pertenecientes a la nave, que estos serían el símbolo de los netineos. Ok, entonces aquí podemos ver la línea del segundo navío. Podemos ver que el primerito, Alejandrina, que sería el nombre del barco, y representa 1798. El Enguay lo marca como un buen navío cargado de trigo, ¿ok? Comienzo de Estados Unidos y la Iglesia Adventista, la llegada del primer mensaje a la Iglesia Adventista y el surgimiento de los Estados Unidos. También vemos en 1844, que es el segundo hito, ellos llegan a Mira, Licia. Y ahí es donde les había mencionado el gran chasco que se vivió el 10 de octubre, el 22 de octubre. Y vemos también las elecciones. En el siguiente hito de 1863, ¿ok?
podemos ver que ellos llegan a Nido y justamente a la mitad de la Guerra Civil en Estados Unidos, que fue de 1861 a 1865. Y también podemos ver a Creta, que significa carnal, simbolizado por la Odisea, y Salmón, que significa ola, agitación. Y Pablo tiene un mensaje al liderazgo de la nave, cuando les indica que no viajen nuevamente. En la CEA podemos ver marcado 1989. Y se me había pasado mencionarles la transición de los 126 años que hay entre 1863 y 1989. Y podemos marcar ahí que ese periodo estaba en la Odisea. También podemos ver marcado en 911 como el viento Euroclidón, y la medianoche, que lo vimos marcado en el versículo 22, y el clamor de medianoche, con el símbolo de los 1520, que es el mensaje de tiempo. Y el último hito, el naufragio, que sería simbolizado por la ley dominica. Ahora, ¿qué nos brindó la luz de Hechos 27? Nos proporcionó el método de la agricultura. También nos proporcionó luz sobre la quinta línea de las instituciones. Nos mostró los tres grupos, los sacerdotes, los levitas y los netineos. Como estas tres líneas se sobreponen y se juntan, conforman la línea de los 144,000. Y también aclaró el punto de y aclaró el punto de cuándo es el cierre de tiempo de gracia para el adventismo. Y bueno, hasta acá podemos dejar el estudio. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Hermana, en esa última diapositiva donde estaba la línea que llega hasta la ley dominical, lo que es medianoche y clamor de medianoche, ¿también se podría poner el nombre de Rafia y Panium ahí, sobre esos hitos? ¿O sería otra cosa? Yo pienso que sí. Sí. Sí, yo pienso que sí. Se pegó. Bueno, yo sé que fue un poco rápido la presentación, o traté de poderlo condensar lo más que pude, aunque pudimos acá. Ahí. Acá está la línea. Pero es bastante información. Si de repente quieren que le mande algún material, para que puedan también verificar las citas o refrescar un poco, yo puedo hacer el envío del material. Y bueno, como les estaba diciendo, es un tema bastante extenso, son muchos videos, entonces lo que pude presentarles acá fue algo bastante condensadito.
Eso está bien. Hermana, ¿nos vas a pasar una lista, por favor, de los videos? Ya. Sí, pero esto fue excelente porque por lo menos, digo, tenemos un panorama global básico importante, así que te agradezco la capacidad de síntesis. Gracias, hermana, por el esfuerzo, porque como dijo, no es fácil. Son muchos videos y demás, y gracias por tomarse tiempo para que podamos tener un pantallazo y una idea de todo esto que es tan importante. Y también Claro. recordar, ¿no? Las cosas que tal vez deberíamos repetir o mirar en detalle. Yo quería compartir un diagrama aquí por la pregunta del hermano Néstor. Ese diagrama que habíamos hecho, si dice si los últimos dos podemos igualar con rafia de paño, fíjense la última línea aquí. Eso es la línea como Tesla la presenta. Rafia sería mitad del camino. ¿Ya? Paño sería claro de noche, no es la ley dominical. Está bien. Yo no sé en qué línea está pensando. Si piensa en la línea de los sacerdotes, tienes aquí rafia y paño. ¿No? Tú tienes eso aquí abajo, rafia y paño, pero en ese sentido. Pero es de esa manera como esa línea encaja. No encaja con la línea, de la misma manera con la línea de los 144,000. ¿Ok? Tal vez pueden bajarse el diagrama otra vez y mirarlo si les hace sentido. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Tiene alguna particularidad esa línea de Hechos 27? Sí, sí. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o alguien quiere orar.